ovnis estrellados, autopsias extraterrestres y encubrimientos del gobierno, desenredan la leyenda que rodea a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de Ohio. Originalmente llamada Wilbur Wright Field en honor a la hazaña de los hermanos Wright, que lograron hacer volar al primer avión de la historia, la base de Wright-Patterson fue construida en 1917 para perfeccionar los entrenamientos militares de los soldados que se preparaban para luchar en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, cuenta con más de 22.000 trabajadores y es la sede del Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas y del Centro Espacial de Inteligencia de Estados Unidos. En sus instalaciones se llevan a cabo pruebas de armamento de última tecnología desde los primeros años de la Guerra Fría, pero en las últimas décadas ha recibido la atención de los medios de comunicación a causa de las informaciones que aluden a la posibilidad de que en su interior se almacenen restos de ovnis estrellados y los cuerpos sin vida de sus tripulantes. Uno de los testimonios que más dieron que hablar lo ofreció Mark Magruder, hijo del héroe de la Segunda Guerra Mundial Marion Magruder, conocido por el sobrenombre de Black Mac. Mark aseguró en 1997 que su padre, en el lecho de muerte, le había confesado un secreto que no quería llevarse a la tumba. Black Mac formó parte de la última promoción de élite de la Escuela de Guerra Aérea que, según un documento secreto actualmente desclasificado y fechado en julio de 1947, acabó siendo trasladada a la base de Wright-Patterson pocos días después del accidente de una nave extraterrestre en Roswell, acaecido el 7 de julio de 1947. Durante su estancia en dicho centro militar, Black Mac pudo observar y tocar algunas de las partes del fuselaje del platillo volante estrellado, como una plancha metálica que tenía la capacidad de autorregenerarse, resistiendo cualquier tipo de rasgadura. Black Mac habría asegurado a su hijo que pudo contemplar cómo entraban en Wright-Patterson varios cuerpos del tamaño de un niño de corta edad, uno de los cuales aún estaba con vida. Realizaron varios experimentos con él, y a pesar de que intentaron mantenerlo vivo, al final no lo lograron. Este ser tenía una cabeza enorme en comparación con su pequeño cuerpo, largos brazos y 4 finos dedos en cada mano. Otro testigo de estos hechos, Robert Collins, capitán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no tuvo reparos en confesar a cara descubierta que a las instalaciones subterráneas del edificio número 18 de Wright-Patterson fueron trasladados los cuerpos de varios alienígenas, como hogar del proyecto Libro Azul, Zona Cero para una investigación gubernamental de ovnis de 1951 a 1969, Wright Field, ahora base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en las afueras de Dayton, Ohio, se ubica junto al Área 51 como un tema de especulación duradera. Muchos rumores que rodean a Wright-Pat, como se le conoce para abreviar, involucran lo que podría haber sucedido dentro de un edificio en particular, conocido como Hangar 18. Los entusiastas de los ovnis creen que el gobierno ocultó evidencia física de sus investigaciones, incluidos restos de platillos voladores, restos extraterrestres e incluso extraterrestres capturados, en este misterioso almacén, específicamente dentro de un lugar sellado y altamente protegido llamado la Habitación Azul. La leyenda del Hangar 18 se remonta al supuesto accidente de un ovni en el desierto cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Según un comunicado de prensa emitido por el campo aéreo del ejército de Roswell. En ese momento, su personal inspeccionó el disco volador y lo envió al cuartel general superior. Un comunicado de prensa posterior de una base de la Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, que se supone que es el cuartel general anterior, afirmó que el disco era un globo meteorológico, una afirmación que la Fuerza Aérea reconoció que era falsa en 1994, admitiendo que había estado probando un dispositivo de vigilancia diseñado para sobrevolar los sitios de investigación nuclear en la Unión Soviética. Pero además de Fort Worth, muchos investigadores de ovnis creen que algunos de los materiales de Roswell también fueron transportados a Wright Field después del accidente y almacenados en el Hangar 18, según informes sin fundamento de expilotos militares. 1. Oliver Henderson, supuestamente le dijo a su esposa que voló un avión cargado de escombros,
junto con varios cuerpos pequeños de extraterrestres, desde Roswell hasta Wright Field. Según los hijos de otro piloto, el as de la Segunda Guerra Mundial Marion Black McMagruder, su padre afirmó haber visto un extraterrestre vivo en Wright Field en 1947 y les dijo que era vergonzoso que los militares destruyeran a esta criatura realizando pruebas en eso. El senador Barry Goldwater de Arizona, el candidato republicano a la presidencia en 1964, estaba notoriamente fascinado por los ovnis y el hangar 18. Goldwater dijo públicamente que trató de acceder a la sala azul a principios de los años 60, pero que un grupo furioso le negó el acceso. Incluso después de que el proyecto Libro Azul concluyó en 1969. Los rumores continuaron girando en torno a Wright Pat. En 1974, un ufólogo de Florida llamado Robert Spencer Carr, afirmó públicamente que la Fuerza Aérea estaba escondiendo dos platillos voladores de origen desconocido dentro del hangar 18 de Wright-Patterson, según un informe del Tampa Tribune. Carr afirmó tener una fuente militar de alto rango, que vio los cuerpos de 12 seres alienígenas mientras se les realizaban autopsias. Aunque las afirmaciones de Carr eran dudosas, la cobertura mediática generalizada de ellas, así como el lanzamiento de la película Hangar 18 de 1980, ayudaron a consolidar la leyenda de Wright Pat como semillero de las actividades gubernamentales relacionadas con los ovnis. Por su parte, la Fuerza Aérea ha negado categóricamente los rumores y sostiene que en realidad nunca ha habido un Hangar 18 en ninguna parte de Wright Pat, aunque hay un edificio 18. Periódicamente, se afirma erróneamente que los restos de visitantes extraterrestres están o han estado almacenados en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, dijo la Fuerza Aérea en un comunicado oficial emitido en enero de 1985. No hay ahora, ni ha habido nunca ningún visitante extraterrestre o equipo en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Según las revelaciones de varios miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que prestaron servicio en la base aérea de Wright-Patterson, en el hangar número 18 de dicha instalación militar se custodiaron los restos de varias naves extraterrestres estrelladas en nuestro planeta y los cuerpos de algunos de sus ocupantes. Durante décadas, ingenieros habrían estudiado esa tecnología de otro mundo, consiguiendo aplicar parte de la misma a modernas aeronaves y armas. Existen documentos del gobierno que aún no han salido a la luz pública, que indican sobre los pasados eventos de Roswell, y en los fragmentos de la nave que se consiguieron en el lugar. Se cree que todas las evidencias adquiridas por las autoridades fueron enviadas al misterioso hangar 18. ¿Hay alguna conspiración que esconde evidencia extraterrestre desde el alto mando del gobierno estadounidense o es sencillamente un mito? Lo que reposa dentro del hangar 18 puede revelar el secreto.